Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en este gran viernes de conferencia vampiro. Hoy decidimos adelantarla y con posibilidades de hacerla también el día de mañana. Y bueno, hoy vamos a tener una conferencia pues muy padre relacionada con un tema del Código Penal de la Ciudad de México y bueno, que estas figuras que vamos a ver el día de hoy, pues también son similares en lo que respecta a los códigos penales de otras entidades. Bueno, es un tema que a mí en lo particular sí tiene muchos tintes ahí que podemos estar analizando. Vamos a hablar de lo que es la extinción de la pretensión punitiva y bueno, eh, ¿te gustaría saber cuándo cuándo deja de existir esa pretensión punitiva? ¿En cuáles son los requisitos que debe de cumplir o cuáles son las diferentes figuras que existen cuando hay una extinción de esa pena? Y bueno, qué supuestos, cómo está la prescripción, cómo estipula el Código Penal de la Ciudad de México la parte de la prescripción, sea un delito de querella o sea un delito por oficio. Bueno, vamos a ver diferentes figuras que son importantes de señalar para diferentes asuntos. Vamos a hacer el análisis puntual del Código Penal y bueno, a partir de ese análisis puntual que vamos a hacer del Código Penal, bueno, vamos a ver algo como ejemplos, ¿no? Ejemplos, alguna que otra tesis, vamos a dar, bueno, ¿a qué te puedes enfrentar en un caso en particular? Y bueno, algunas cuestiones que sí son interesantes y que, bueno, hay que tenerlas en el radar. Buenas noches, para los que no me conozcan, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, soy maestro en Derecho, también tengo la licenciatura en Derecho y soy licenciado en Seguridad Pública. Además, fui certificado por parte del Ceneval como técnico superior universitario en Seguridad Pública y técnico superior universitario como policía investigador. Hace ya, voy a cumplir un mes de que estoy fuera totalmente del gobierno federal, me fui por propio derecho, terminé ya mi carrera durante más de 22 años de servicio, obviamente estoy muy bien, terminé como 10º transitorio y bueno, pues ya esperaré a los 60 recibir mi pensión, que bueno, yo voy a dedicarme a ser abogado litigante, a ser académico y bueno, ya si viene la pensión, pues ya será en un futuro. Bueno, pues me presento yo mismo porque no he tenido la oportunidad de conocer a alguien que me presente, es una realidad, pero bueno, pues ya habrá alguien en un futuro que me presente. Esta conferencia es totalmente gratuita. Recuerden, quien quiera pertenecer a los grupos vampiro de WhatsApp, que es donde intercambiamos puras cuestiones jurídicas, también subimos las conferencias de diferentes ponentes. Y bueno, es un grupo muy serio, son grupos que yo mismo administro y que cualquier situación, pues ahí la arreglamos. Nos abocamos exclusivamente a cuestiones jurídicas, no se habla nada de política, es más es expulsión inmediata, hablar de política y bueno, tratamos de llevar una convivencia muy sana con respecto a las dudas, con relación a que se junten abogados de otros estados de la República Mexicana, como por ejemplo para un exhorto o para un asunto en particular. Ahorita ha estado un poco quieto el chat, digo, pues se tienen cerrados los tribunales y bueno, pues nos damos la tarea yo en lo personal, estén abiertos cerrar los tribunales, yo voy a seguir dando conferencias y sobre todo en mucha atención en lo que son las conferencias gratuitas. También tenemos actividades el lunes con nuestra conferencia de Civile, a veces le damos lunes, martes o a veces hasta el miércoles, ¿no? Cuando estamos llenos de trabajo, pero son actividades que a ustedes les van a gustar porque, bueno, pues sabemos de otra perspectiva, ¿no? Cómo debemos de analizar un código y, bueno, pues también las tesis que van acompañadas. Yo siempre lo he dicho, cuando tienes un asunto nuevo hay que revisar, hay que actualizar las tesis y, bueno, y cada viernes estar pendiente de los nuevos tesis y sobre todo de los precedentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Esta es una conferencia
relajada, tranquila. Aquí todos aprendemos, aquí siempre lo he dicho, aquí hay estudiantes y bueno, quien quiera la presentación, por favor suba su correo electrónico. Luego me tardo algunos días por cuestiones de trabajo que no puedo subirla, pero sí al final sí les envío la presentación. Digo, es un documento también gratuito y bueno, pues viene algunas tesis que les puede interesar, algunos cuestionamientos que nosotros analizamos y bueno, pues ya tenemos ahí pues el material y a trabajar sobre de ello. Cordial invitación, es probable que mañana también tengamos conferencia vampiro, es muy probable, mañana yo les confirmo en los chats y agradecer a todos los que nos permiten publicar nuestras conferencias gratuitas, los otro tipo de conferencias y bueno, pues hay que ir por el café, hay que ir por las galletas o por el té, por lo que ustedes gusten, para pasar una noche alegre, una noche de aprendizaje, de esas noches que vamos a aprender hoy algo más y bueno, pues en verdad les agradezco su presencia. Entendemos que por el motivo de que no hay tribunales, pues muchos se desconectan de las partes jurídicas, pero recuerden que queda grabado esto en nuestro canal de YouTube, que en este momento voy a subir el link de nuestro canal de YouTube donde nos pueden visitar y bueno, ya estamos juntando nuestras conferencias de derecho civil en el seminario de Jus Civile, ya empezamos con una de matrimonio y bueno, la segunda parte la vamos a presentar el próximo lunes, que en verdad es algo padrísimo y bueno, pues ya a mí en lo personal me gusta dar temas que muy a conciencia, ¿no? Muy metidos en lo que en nosotros como abogados y desde un punto de vista pues ya más práctico, ¿no? Es una clase de derecho civil que es muy práctica, nos actualizamos en lo que respecta a las tesis y sobre todo pues le damos otro enfoque, ¿no? Queda grabada esta conferencia, se va a subir ahorita durante la madrugada, ya durante la semana mando el link para que guste verla o promocionarla también, pues es gratuita, es totalmente gratuita. Bueno, vamos a poner la presentación, vamos a compartirla, pues hemos estado haciéndolo de una manera muy diferente, espero que les guste, ya algunos ya la han visto y bueno, a mí en lo personal sí me gusta. Y bueno, pero podemos cambiarla, digo, no tengo tema al respecto, pero sí nos ayuda a tener pues otra forma de presentar las conferencias y bueno, pues es muy padre, ¿no? Verlo así, vamos a cambiarme de lugar nada más ahorita para tenerme aquí para que pues, ustedes puedan ver todo lo que es el texto y bueno, pues tengan ahí una idea, ¿no? En la presentación que nosotros enviamos, no salgo yo, nada más sale lo que ustedes ven, no salgo yo, pero bueno, es parte importante, ¿no? De que tengan ustedes el material. Se quita el trasfondo, es parte de muchos dicen que es algo del programa en el que estamos ahorita y bueno, pues a mí me gusta esta forma. Y muy importante, quiero comentarles que apunten sus dudas. Ahorita estamos en modo silencio por si nos quieren atacar. Váyanse por un café como yo lo acabo de hacer hace rato. Ya un cafecito y que les va a fascinar esta conferencia. Digo, es una conferencia totalmente relajada, pero de mucha energía y de muchas cosas que sí son totalmente importantes para que lo tengamos, como yo siempre lo he dicho, lo tengamos en el radar. Entonces, suban por favor su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro o en su caso su correo electrónico para hacerles llegar esta presentación. Gracias por el esfuerzo y espero pues, también verlos mañana. El tema que vamos a ver hoy está en el libro primero, en las disposiciones generales, en el título quinto, y se denomina extinción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad.
Vamos a hablar de cómo se extingue esa pretensión punitiva, esa acción de poner una pena, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la potestad de ejecutarla? ¿Cuándo puedes ya ejecutarla? ¿Qué requisitos pueden cambiar ese estatus en que se encuentre determinado sentencia, ejecutoriada? Bueno, muchísimas cuestiones a nivel penal que, bueno, ya se ven sobre el final del curso o en su caso, bueno, pues vamos a verlo también en diferentes cuestiones, sobre todo prácticas, ¿no? De que qué es lo que te puedes encontrar, qué servicio puedes dar y en verdad eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, eh, es el título quinto, vamos a ver varios capítulos, van a venir de su lado izquierdo, van a estar los capítulos en los que estemos, y bueno, vamos a dar lectura a lo que son los artículos y de ahí empezar, ¿no? De empezar nuestro análisis de qué tenemos que ver. Bueno, recuerden que ahorita en Conferencia Vampiro vamos a aventarnos ya vamos desde el artículo 1 hasta el 94 y ahorita que lleguemos. Y el próximo tema también va a estar muy interesante también porque vamos ya a hablar ya de los delitos en especial. En este caso vamos a iniciar con el homicidio el día de mañana. Pues esperemos que sea el día de mañana. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿cuáles son las causas de extinción? Lo dice el artículo 94. La pretensión punitiva es una cosa y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad es otra cosa. Son dos términos diferentes. Entonces, primero, ¿qué se entiende por pretensión punitiva? Es cuando existe ya una sentencia, por ejemplo, o bueno, más bien no que sea una sentencia, sino que está el actuar del órgano jurisdiccional, del Ministerio Público, para poder colocar, para que se llegue a una sentencia, y la potestad para ejecutar es ahora sí que la obligación de juez ya cuando hay sentencia, pues que cuando tiene él ya puede ejecutarla, ¿no? Que es como lo sabemos en el sistema penal acusatorio, pues hay una audiencia de individualización de la pena. Bueno, eso que después de que se haya dictado sentencia en la audiencia de juicio oral, y bueno, pero ¿qué pasa cuando hay una extinción? ¿Qué nos dice el Código Penal de la Ciudad de México? Bueno, primero, para que la pretensión punitiva y la potestad se extingan, primero, pues bueno, si ya se está cumpliendo, pues ya si ya se cumplió la pena o medida de seguridad, pues ya se extingue, ¿no? La muerte del inculpado o sentenciado, según sea el caso, el reconocimiento de la inocencia del sentenciado. Esto es un tema sumamente importante. O sea, imagínense ustedes que llega un cliente y les dice, bueno, ya mi familiar, conocido, como sea, ya está sentenciado, ¿no? Ya está sentenciado pero ellos te platican, pero nosotros pensamos que van a existir otros elementos, existen otros datos, otra información en la cual puede ser reconocido su inocencia. Entonces, ya sentenciado, todavía puede existir ese reconocimiento de la inocencia. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como abogados? Bueno, si no te hay un asunto así, primero tendremos que ver la conferencia del maestro Jorge Gómez para entender de qué se habla cuando hay un reconocimiento de la inocencia del sentenciado. Ahora, tenemos también lo que es el perdón del ofendido. ¿Cuándo opera el perdón del ofendido? ¿Cuándo puede ocurrir? ¿Bajo qué delitos opera el perdón del ofendido? Pues bueno, primero los delitos de querella o cualquier otro acto equivalente. Pero ¿cuándo se puede poner? ¿Cuándo puede ejecutarse esta acción del perdón? Es lo que vamos a ver hoy. La rehabilitación. ¿A qué se refiere con la rehabilitación? Hablará, yo quiero pensar de los inimputables. Inimputables, bueno, pues vamos a verlo. Conclusión del tratamiento de los inimputables. Ahorita hablamos de la rehabilitación, de la conclusión de un tratamiento. Vamos a hablar también de lo que es el indulto, quién es la persona que puede dar un indulto. Vamos a hablar de la amnistía,
Existe en abril de 2020, si no me equivoco, se crea la ley de amnistía a nivel federal. Y ahorita vamos a ver una particular muy importante y abocada también en la Ciudad de México. Y vamos a hablar también de un tema sumamente interesante, que es la prescripción. ¿Cuándo prescribe un delito y en cuáles sí prescribe y en cuáles no? Eso es lo que tenemos que saber y tener en cuenta, porque te puede llegar asuntos que tú dices, bueno, ¿por dónde le veo, no? ¿De qué habla de la supresión del tipo penal? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es esa causa de extinción? Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos. Imagínense dos sentencias, eso la verdad tendría que ser un caso súper especial, ¿no? Que exista una sentencia anterior y que por los mismos hechos exista una segunda sentencia. Imagínense, wow. Y no, bueno, ya eso está para Ripley. Anulación de una sentencia también puede ser una causa de extinción y el debido cumplimiento del criterio de oportunidad o de las soluciones alternas correspondientes. Bueno, ya sabemos nosotros que en el sistema penal acusatorio existen lo que se llama las soluciones alternas, ¿no? Entre las soluciones alternas tenemos lo que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Pero también tenemos lo que son los de la terminación anticipada. Ese se llama procedimiento abreviado. Bueno, esos medios alternativos, pues nada más llegan hasta lo que es antes de la audiencia de juicio oral, hasta ahí se pueden solicitar, después ya no, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero existen varias figuras que ya también hemos visto en conferencia que ocurren posteriormente, que se pueden ejecutar y que las establece el Código Penal de la Ciudad de México. Me voy a referir como Ciudad de México para no repetir la frase larga que muchos dicen que es lo correcto, que es el Código Penal del Distrito Federal con aplicación en la Ciudad de México. Bueno, y también lo pronuncia así la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento que enuncian sus tesis, así lo plasma, esa es la manera correcta, pero nosotros vamos para cortar este término largo, Código Penal de la Ciudad de México. Otra cosa importante, los artículos son seguidos porque tocamos todos. Los artículos que no encuentren o fracciones que no encuentren están derogadas y ahí no me voy a detener. No me voy a poner a plantear, bueno, qué fue lo que sucedió, qué sucedía antes cuando existía ese artículo, qué nos decía la dogmática penal. No me voy a meter en esos términos. Me voy a enfocar exclusivamente a lo que está vigente, a lo que está ahí en el Código Penal y bueno, es muy importante revisar las tesis, como ya lo había comentado, de los diferentes términos. Y bueno, hablando de tesis, pues iniciamos con la tesis que nos refiere a una tesis aislada de la 10ª época, no está muy longeva. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, el tiempo que el sentenciado haya cumplido con las obligaciones contraídas con motivo de este beneficio y el de su permanencia en prisión preventiva, deben considerarse como purgación efectiva de la pena privativa de la libertad para efectos de la prescripción. Entonces es importante tener en cuenta las tesis, no la voy a leer toda, pero ahí la van a tener. También se las voy a enviar para que la tengan en el radar. Y bueno, ver el caso en particular que lleguen a tener y bueno, ver cuál es su aplicación, aún siendo tesis aislada. Recuerden que las tesis aisladas pues nada más nos da una orientación y las que, bueno, todo mundo quiere tener a la mano de un determinado asunto, pues es la tesis de jurisprudencia, pero bueno, no en todos los casos hay tesis de jurisprudencia. Ahora, tenemos lo que es la procedencia de la extinción. Y esto es bien importante porque, pues, hay las dos formas y debería de aplicarse solamente la de oficio, pero no, también la de a solicitud de parte. La resolución sobre la extinción punitiva se dictará por oficio o a solicitud de parte. Por oficio me queda claro, va a entrar el órgano jurisdiccional correspondiente,
pero también puede ser solicitud aparte, por ejemplo, cuando no está contemplado, ¿no? Bueno, ¿qué alcances tiene esta extinción? La extinción se produzca en los términos del artículo 94, como los que ya vimos todos los temas, no abarca el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. No abarca ahí, o la inscripción del registro público de personas agresoras sexuales, que en este caso este registro pues ya no opera porque fue considerado en una acción inconstitucional. Ni afecta la reparación de daños y perjuicios, salvo disposición legal expresa cuando la potestad para ejecutar dicha sanción pecuniaria se extinga por alguna causa. Recuerden que las penalidades pues son años de prisión, la multa, está la reparación del daño, pero obviamente puede extinguirse, ¿no? La pretensión punitiva puede extinguirse, pero o la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad, pero siempre va a estar la figura de la reparación del daño. Entonces esa va a mantenerse, o sea, si una persona cometió un homicidio culposo, por ejemplo, y no reparó el daño y cumplió determinados años de prisión, no por el hecho de que haya cumplido su pena privativa de libertad quiere decir que ya no va a tener que reparar el daño. Muchas personas piensan eso y están totalmente equivocadas. Como sabemos, aún cumplas con los años como prisión preventiva, aún así vas a tener que pagar la reparación del daño. Y bueno, hay diferentes formas de hacerla. Hay personas, por ejemplo, bueno, pues que no tienen nada, ¿no? Que nunca dicen, no, pues no tengo carro, no tengo casa, pues ¿de dónde voy a pagar una reparación del daño? Y así pasa, ¿no? Pero puede existir otras vías, ¿no? También, o sea, ahí en esos aspectos, pues, por el hecho de que no pueda reparar el daño, no va a tener más años de prisión, por si hay una sentencia. Si ya fue sentenciado a 5 años, por ejemplo, pues ya tuvo 5 años y hay una reparación del daño, pero si no tiene nada económico, va a salir libre. Esa reparación del daño no lo obliga a esa persona a tener más años de la sentencia que ya fue ejecutoriada. Entonces, a partir de ese momento, pues existen las vías civiles y esto hay que pensar siempre ir 2, 3 pasos adelante. ¿Qué pasaría si no tiene nada? Pues tendrías que irte a lo mejor por la vía civil para poder que se pague esa reparación del daño, pensando en algún futuro, a lo mejor si llega a recibir una herencia, si llega ya afuera, pues resulta que pues sí le va bien trabajando y no quiere pagar y pues se hace de una casa, pues tendrías que hacer algo, una acción civil. Porque, por ejemplo, puede suscitarse que tú eres asesor, fuiste asesor jurídico, estuviste al lado de la víctima, y bueno, pues sí, homicidio culposo, a lo mejor no hubo un acuerdo reparatorio, ¿no? O no hubo un medio alterno, una solución alterna, y bueno, se fue hasta sentencia, ¿no? Y en la sentencia le ponen, no sé, 5 años, ¿no? Un ejemplo. Pues 5 años va a estar preso y al salir los 5 años, pues, no tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero, pero puede ser que en un futuro esa persona trabaje y logre un bien. Entonces, para eso sí tiene que estar uno preparado como asesor jurídico para decirle a la víctima, bueno, ahorita no tiene, pero puede ser que en un futuro tenga algún bien en el cual sí se podría realizar una acción civil, ¿no? De que tenga que pagar la reparación del daño. Y bueno, pues hay que tener también en cuenta las prescripciones y otro tipo de información que tendrías ahí, pero bueno, sí se los paso como idea para que lo tengan y es una pregunta interesante, ¿no? Imagínense ustedes, como abogado, como asesor jurídico, logra la sentencia, no paga la reparación del daño, termina su pena, no paga la reparación del daño, ¿qué se puede hacer? Esa es la pregunta clave, ¿qué se puede hacer? Yo les digo, pueden irse por la acción civil. Ahora, efectos del cumplimiento. La potestad para ejecutar la pena o la medida de seguridad impuesta se extingue por el cumplimiento de las mismas o de las penas por las que se hubiese sustituido o conmutado. Hay sustitutivos de penas. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos
por el otorgamiento de la suspensión en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables. También ahí está la que es la suspensión, sustitutos de pena. Y bueno, esos tipo de figuras ya no están dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, esas figuras están dentro del Código Penal de la Ciudad de México. Esas ya las vimos en una conferencia pasada, creo que se llama Consecuencias Jurídicas, y bueno, la pueden buscar en nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar esto que es el sustitutivo y la suspensión, como lo estipula el Código Penal de la Ciudad de México. Ahí lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Bueno, la extinción por muerte, la muerte del inculpado extingue la prescripción punitiva, ¿no? La del sentenciado, las penas o las medidas de seguridad impuestas, a excepción del decomiso, que ese sí va a tener su función, bueno, más bien no su función, sino su destino. Y a la reparación del daño, como les digo, y ustedes, y la pregunta aquí cabe, ¿no? Decir, bueno, ya está inculpado, hay una sentencia, estaba preso, fallece, pero no reparó el daño. ¿Qué se tendría que hacer para reparar el daño? ¿Qué se tendría que hacer? Pues volvemos a lo mismo. Muchos amigos míos me han dicho, es que como que es complicado irte a lo civil si estás en un ambiente penal y luego irte a lo civil a pedir una reparación del daño, pero yo les pregunto a ellos, ¿qué opciones tengo? O sea, ¿qué opciones tengo para poder obtener esa reparación del daño si la persona no tiene nada? ¿No? Pero, ¿qué pasaría en un futuro? ¿Qué pasaría en un futuro? La reparación del daño se extingue. No lo está diciendo el Código Penal. El Código Penal aquí dice, la extinción por muerte de la pretensión punitiva del sentenciado y de las penas, nada más. Aquí no se extingue el decomiso, que obviamente tiene un fin diverso, y tampoco se extingue la reparación del daño. Entonces queda la reparación del daño y tú puedes ir por vías y muchos dicen, es que va a ser más molestia para la víctima, todo esto, sí, pero vuelvo a preguntar, ¿qué otras opciones tienes si en ese momento la persona que falleció no pagó la reparación del daño? Y tú buscas esa reparación del daño. ¿Me entienden? Entonces, bueno, ¿cuál sería la vía? Porque no, eso no se extingue desde el punto de vista civil y bueno, tendríamos que entrar de fondo ahora a lo civil. Seguimos. Pérdida del efecto de la sentencia por reconocimiento de la inocencia del sentenciado. Cualquiera que sea la pena o la medida de seguridad impuesta en sentencia que cause ejecutoria, procederá a la anulación de esta cuando se pruebe que el sentenciado es inocente, el delito por el que se le juzgó, ¿no? El reconocimiento de inocencia produce la extinción de las penas o medidas de seguridad y de todos sus efectos. De todo. Aquí sí, ya no habría reparación del daño, ya no habría una multa, ya tendría que salir libre esta persona, pero para llegar al reconocimiento de la inocencia, pues tendría que haber todo un cúmulo de información, presentar esa información ya en un juzgado, y bueno, pues eso tendría que ser a petición de parte. Esa información, pues tendría que ser, decir al órgano jurisdiccional correspondiente de que esta persona que ha sido sentenciada, pues, ¿qué creen? Es inocente. Bueno, ¿por qué es inocente? Por esta información, y ya cuando esa información tú la presentes al juzgador, pues obviamente ya se va a convertir en lo que es un dato de prueba y esos datos de prueba van a estar acompañados, a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, debería estar acompañados por medios de prueba, en los cuales deberán ser escuchados por el juzgador para que se determine si efectivamente es inocente. Pero puede suscitarse, eso sí se puede suscitar y bueno, te pueden plantear ese asunto. Obviamente sabemos nosotros que las personas que luego se nos acercan y nos piden nuestros servicios legales y sobre todo en materia penal, pues no son abogados. O sea, ¿por qué? Porque están buscando un abogado.
Y para ellos a lo mejor una información pues es importante y que piensan que con esa información nueva, o información que no se virtió dentro del juicio, pues puede pues, encontrarse la inocencia cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad esos datos que te están diciendo, esa información, pues no va a tener un efecto. Pero ¿qué pasa cuando sí va a tener otro efecto? Cuando sí dices, oh, espérame, esto sí sirve, sí puede causar una inocencia, puede producir una inocencia a un sentenciado. Entonces, a partir de ahí ya es cuando ya se pone más interesante. Imagínense ustedes que le lleguen así a sus clientes, un cliente les llega así, ¿no? Pero cuando ves las pruebas, las analizas y dices, ah, caray, aquí sí encuentro poder estar estableciendo una inocencia y ya sentenciado. Entonces, es un buen servicio y se cobra bien, es una realidad. Y lo estipula el Código Penal, ahí lo dice. Aquí no vengo a inventar ni vengo a poner otros artículos que no son. Eso lo dice el Código Penal de la Ciudad de México. Pérdida del efecto de la sentencia por reconocimiento de la inocencia, lo estamos viendo. También procederá el reconocimiento de inocencia en los términos previstos en la legislación de procedimientos penales aplicables al Distrito Federal. En este caso, pues estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales. No me voy a referir al código ahorita porque estamos hablando del Código Penal y a mí no me gusta andar saltando de un lado para otro. Y bueno, vamos a aplicarnos a este ya en su momento, en las conferencias, cuando vayamos avanzando, ya nos vamos a meter de esta misma naturaleza a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero todavía nos falta mucho camino que recorrer, porque es este Código Penal y vamos a analizar también el Código Penal del Estado de México. Entonces tenemos un buen camino por hacer y vamos a estar aquí en Conferencia Vampiro hasta que se acabe todo eso, ¿no? Y próximamente también vamos a invitar a otros abogados que quieran platicar de su código civil, de su código penal, pues de esta misma forma, ¿no? Que puedan hacerlo. Obviamente el primer requisito que sea totalmente gratuito. El reconocimiento de inocencia del sentenciando extingue la obligación de reparar el daño. Obviamente, pues si es inocente, pues ya no va a existir una reparación del daño, como ya lo dije. Y este punto final, ¿no? Que dice, el gobierno del Distrito Federal cubrirá el daño a quien habiendo sido condenado hubiese obtenido el reconocimiento de su inocencia. Entonces, no, dice, es en términos generales, cubrirá el daño. ¿Y cómo se cubrirá ese daño, no? ¿Ustedes cómo lo cuantificarían ese daño? Yo me iría primero por un día trabajado, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto cuesta mantener una familia? ¿Cuánto cuesta algo que no produjo esa persona porque estaba sentenciada? Entonces, imagínense un año o dos, cómo cuantificar ese daño y ese daño lo tendría que pagar el gobierno del Distrito Federal. Obviamente se tendría que poner algo pues real y bueno, pues con lo que dice el Código Penal, pues lo tendría que pagar el gobierno del Distrito Federal. Claro está, yo nunca me he encontrado un caso así, pero el código lo menciona. Extinción por perdón del ofendido. Esto es muy importante. Extinción del perdón del ofendido. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la pretensión punitiva respecto a los delitos que se persiguen por querella. Muy importante esto de la querella. Yo en lo particular les paso un tip. Vean su código de cualquier entidad federativa y separen los delitos por querella, separen los delitos que puedan ser susceptibles en culposos, separen bien lo que es el término de la tentativa, esto con la finalidad que los tengan bien a la vista, o sea, no caigamos en algunos supuestos, y es que me acordaba, no, a ver, ¿cuáles son los delitos de querella? Y aquí están en esta hojita, ¿no? Y se van a ahorrar muchísimo trabajo, se los juro. Siempre que se conceda ante el Ministerio Público, si éste no ha ejercido la acción penal, o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia. Estos artículos del Código Penal a mí me fascinan, bueno, me gustan, pero por su sencillez, ¿no?
Aquí me dice el perdón del ofendido por un delito de querella puedes hacerlo con el Ministerio Público antes de que judicialice la carpeta, digámoslo así. O ante el órgano jurisdiccional. Imagínense ustedes están en etapa intermedia y de repente, ¡pum! ¿Saben qué? La víctima acaba de otorgar el perdón del ofendido, es un delito de querella, entonces, bye bye, ¿no? Pero antes de que cause ejecutoria la sentencia, pero ahora fíjense el artículo que viene, ¿no? En caso de que la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido podrá acudir ante el órgano, ante la autoridad judicial a otorgar el perdón. O sea, antes de causa ejecutoria puede otorgarse el perdón, pero también se puede realizar ya ejecutoriada la sentencia, ¿no? Entonces, interesante aquí cómo lo dividió. Lo hubiera reducido en un solo artículo, pero bueno, ya son cuestiones aquí de quién lo legisló. Esto deberá proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad y las medidas de seguridad y obviamente quedaría libre la persona. Ahora, una vez otorgado el perdón, este no podrá revocarse, ¿ok? Estos son los términos que tenemos que tener bien a la vista. A excepción de los supuestos previstos en el artículo 200 y 201 de este código, en esos delitos sí puede haber una revocación, ¿no? Abajo lo pongo, esos delitos hablan de violencia familiar, en cuyo caso el perdón previamente otorgado solamente suspende la pretensión punitiva o la ejecución de las penas y medidas de seguridad y podrá revocarse hasta un año posterior de su otorgamiento. Vamos a un ejemplo. Violencia familiar, delito por querella. ¿Puede haber perdón del ofendido? Sí. Puede hacerse antes de que cause ejecutoria una sentencia, después de causar ejecutoria, como lo acabamos de ver. Y bueno, imagínense, es un delito de violencia familiar, otorga el perdón y en un año, posterior a su otorgamiento, antes de un año, puede revocarse, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Que dice, no, ya le otorga el perdón a la familia, sea hombre, sea mujer, y bueno, sale libre la persona. Y bueno, pues la persona que sale libre, pues esta persona hasta el día 361 o 62, cuando ya antes del término, pues dice que lo revoco. Entonces, ¿qué pasa cuando revocas un perdón? Pues hay una sentencia ejecutoriada ahí. ¿Cuál sería el siguiente procedimiento? Pues el procedimiento de que va a tener que continuar la, la sentencia que fue suspendida por esta acción, que fue por la extinción. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Imagínense ustedes, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, que citarán al imputado y tendrá que ingresar nuevamente a prisión y que si no lo encuentran, pues se tendrá que generar una orden de aprehensión y que, bueno, pues se tendrían que ejecutar actos de investigación para la prescripción, cuestiones que vamos a ver más adelante. Pero esta es la idea de estas conferencias, leer el artículo, analizarlo y ver cuáles son los efectos que se pueden producir ya en un proceso. ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí, por ejemplo, aquí nomás nos habla de una revocación, pero no nos dice qué va a pasar después de la revocación. Y eso es lo que pone interesante, porque muchos pueden pensar diferentes aspectos, pero ¿cuál sería la lógica? La lógica sería que tendría que continuar la sentencia y bueno, tendría que llamarse al imputado y que si no lo encontraran se tendría que generar un orden de aprehensión. Entonces, todas esas situaciones y esas órdenes de aprehensión, pues déjenme les digo que va a ser muy complicado que las puedas tú combatir en un medio de impugnación. En este caso, por ejemplo, el amparo, ¿no? Va a ser muy complicado porque tienes en contra algo que pues ya está tangible y que bueno, pues existe en el Código Penal y bueno, ¿qué o cómo harías el amparo, ¿no? ¿Bajo qué, cuáles serían los conceptos de violación? ¿Cuáles serían tus argumentos? ¿Cuáles son los que tendrías que poner para poderlo combatir esa orden de aprehensión? Y bueno, sería interesante el tema, ver de qué manera se puede hacer. Y bueno, vean, estamos viendo un artículo. Y esa es la idea, bueno, ¿cuáles son los supuestos que se pueden derivar de este artículo ya en un análisis procesal?
Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a los delitos que solo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o por un acto equivalente a la querella, ¿no? Aquí ya no estamos mencionando que pueden ser perseguidos por una declaratoria de perjuicio, ¿no? Para la extinción de la pretensión punitiva es suficiente la manifestación de quien ésta autorice para ello y de que el interés afectado ha sido satisfecho. Y bueno, ya vemos que hay diferentes medios, procedimientos en los cuales se puede extinguir y que ya hemos visto aquí en el Código Penal. El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga, es uno a uno. Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón solo surtirá efectos por los que hace a quien lo otorga, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden ver varias personas afectadas, ¿no? Y que esté la persona sentenciada y bueno, pueden ser 3 personas afectadas, ¿no? Y está la persona sentenciada. Y uno puede otorgar el perdón, ¿no? Pero ¿cuál fue el daño que se le provocó a esa persona en su persona en la cual está siendo sentenciado? Al otro también hasta puede ser hasta un delito diverso, ¿no? Que estén ahí, que haya habido un concurso de delitos. O el tercero. Entonces tendría que delimitarse bien cuál sería la afectación y quién está otorgando el perdón. Aquí el código es muy claro. Dice, el perdón solo surtirá efectos lo que hace a quien lo otorga. O sea, el que lo otorga, ese efecto se va a producir de manera individual. O sea, no porque uno haya otorgado el perdón, ya los demás van a hacerlo por default, ¿no? Pues el otro puede decir, no, yo no otorgo el perdón, por ejemplo. Pero ya tendría que verse en casos especiales, y bueno, ya más bien casos especiales o como lo conocemos, ¿no? Ver el caso en particular y de cuál, bueno, qué información se desprende, qué tenemos de los hechos para poder determinar, bueno, cómo tendría que hacerse el perdón en el caso de que la víctima lo quiera dar. A ver, aparte de los requisitos que debe de cumplir. Ahora, vamos a hablar de lo que es el objeto de la rehabilitación. Bueno, ¿qué hablamos de rehabilitación? La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de sus derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiera suspendido o inhabilitado en virtud de sentencia firme. ¿Qué hablamos cuando una persona, pues bueno, perdió el derecho de seguir ejerciendo alguna profesión y bueno, pues ya se rehabilitó, surgieron varios actos que se presentan que con eso se van a reintegrar los derechos del sentenciado en virtud de que hubo una sentencia firme que determinó ese estatus o esa esfera sobre la persona. Y bueno, pues se tendría que ver, por ejemplo, como lo comenté, en lo que respecta a las profesiones, o en otro caso en particular, como ya lo hemos mencionado. Extinción de las penas del tratamiento del inimputables. La potestad para la ejecución de las medidas de tratamiento a inimputables se considera extinguida si se acredita que el sujeto ya no requiere tratamiento. Esas son las personas que ya vimos su figura, que no entienden una determinada acción considerada como delito, a los hechos, o por su forma de vivir, o por las algunas cuestiones físicas y motores que tenga la persona, psicológicas, digámoslo así también, pues bueno, pues no entendió y bueno, esa persona tiene que ser llevada a que le dieran tratamiento y cuando reciban ese tratamiento, pues se va a determinar que va a ser, por ejemplo, 1 año de tratamiento, 2 años, y bueno, puede extinguirse esa potestad de la ejecución de las medidas cuando ya no requiere ese tratamiento. Obviamente tendrán que ver varios médicos con cédula profesional, obviamente, expertos en la materia y que sean profesionales. Ahora sí que con cédulas profesionales emitidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o bueno, pues varias situaciones ahí que tendrían que entrar para que se cree ese documento de que ya no requiere tratamiento. Si en el inimputable sujeto a una medida de seguridad se encontrara prófugo,
y posteriormente fuera detenido, la potestad para la ejecución de dicha medida se considerará extinguida. Si se acredita que las condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición ya han cesado. Entonces hay otros factores, por ejemplo, cuando está una persona inimputable se encuentra prófuga. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues si es detenido, pues se considera que la ejecución de la misma pues ya queda extinguida. O también que si se acredita que las condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición ya han cesado, o sea que la persona ya entendió que lo que hizo está mal y pues no lo va a volver a hacer. Esto también se va a determinar varios factores, digamos, médicos, psicológicos y diversas cuestiones para poder determinar con un documento, con un estudio, con a lo mejor alguna prueba, una pericial psicológica, ya una psicología forense, hay grandes especialistas y bueno, hay determinadas pruebas específicas para ello. Y bueno, lo más importante, ¿no? Que esas pruebas psicológicas en psicología forense, pues bueno, tengan resultados que sean entendibles para lo que fueron hechas y que para la utilidad jurídica que se necesita. Muchos, por ejemplo, muchos amigos míos me preguntan, bueno, es que tú no eres psicólogo, ¿cómo puedes establecer el argumento de una pericial en psicología forense? Yo les digo, bueno, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero debo de entender lo que me está entregando un psicólogo en un trabajo pericial, pues una prueba pericial en X tema, ¿no? Y obviamente es una psicología forense, muy, o sea, bien sencillo. ¿Qué hiciste? ¿A qué resultado llegaste? Argumenta. Eso el psicólogo, ¿no? Bueno, apliqué tantas baterías de preguntas, apliqué la prueba X, Y, Z, en la cual esta prueba me da estos indicios y con esta información que yo obtuve al realizar mi entrevista, a realizar este cuestionario, por ejemplo, cómo físicamente lo detecté, pues todo eso va argumentado en un escrito y obviamente todo eso que está argumentado va a tener unas conclusiones. Entonces, esas conclusiones son las que nosotros como abogados no necesitamos ser psicólogos, sino a ver qué me está diciendo tu pericial. Ah, mira, que respecto a este comportamiento cognitivo, este comportamiento, pues tenemos esta conclusión. A lo mejor tuvo angustias, tuvo algunos fenómenos psicológicos que debemos de entender nosotros, ¿no? Muchos dicen, es que estoy muy presionado y es que muchos factores del comportamiento humano son ellos quienes lo detectan y bueno, puede ser diferentes maneras. Y a partir de esos datos que se obtienen de una psicología forense, pues nosotros como abogados podemos determinar, bueno, las conclusiones que me estás diciendo sí tienen razón de ser, obviamente pues es el experto, y esas, bueno, ahora vámonos a lo jurídico, ok, bueno, esto establecemos y se determinó mediante esas pruebas que ya no requiere tratamiento la persona que es considerada inimputable. Entonces, o que las cuestiones, las condiciones del sujeto, pues ya lo que dio origen a la imposición de esa medida, ejecución de medida o potestad para la ejecución de la medida de tratamiento, pues ya han cesado. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado y bueno, cómo van enfocado es un estudio, o sea, hay que leer libros de psicología forense y entender, bueno, cuál es la meta. Y digo, no tenemos que hacer una carrera de 5 años de psicólogo, porque ellos se enfocan, los psicólogos, a los estudios que ellos realizan y bueno, cómo determinan sus conclusiones, porque ellos son los expertos en las pruebas, en las entrevistas, en el lenguaje no verbal, cómo viste, situaciones, cuáles, diferentes cuestiones que ellos son los expertos y bueno, y de pruebas hay muchísimas, hay pruebas hasta muy caras y bueno, ese tipo de situaciones hay que tenerlas bien en el radar, ¿no? El otro día, ya tiene mucho tiempo, como fue en enero, me enseñaron unas pruebas de una pericial en psicología de X asunto, y bueno, pues es que dice la persona,
que era víctima, que pues se sentía mal porque había pasado esto, ¿no? Y tenía, o sea, se empieza a manifestar algún comportamiento, ¿no? Que se siente mal, no duerme, no esto. Y ya. Entonces el psicólogo dijo, no, pues sí, está afectada. Y bueno, está afectada por esto y porque no sentía antes lo anterior. Y dices, bueno, o sea, antes no te preocupabas, o sea, antes no sentías preocupación. O sea, hasta ahorita tienes ansiedad, o sea, antes no tenías ansiedad. Y son cuestionamientos que pues, es muy difícil de poderlos, o sea, se vuelven, bueno, muy débiles, ¿no? Porque imagínense ustedes una persona, ¿a poco una persona nunca ha pasado por una ansiedad, nunca se ha preocupado, nunca se ha presionado? No, pues no vive aquí con las personas en una sociedad. Hay mucha gente que se presiona solamente porque el metro va lleno, ¿no? O porque no pasa el taxi, o porque no pasa la micro, o porque vas parado en el micro y ya pues, se sienten desesperados. Ese tipo de cuestiones pues va generando en el ser humano diversos factores, ¿no? A lo igual que cuando se produce un delito, una persona que sufre un delito, pues no es la misma antes y después. Entonces sí hay cambios, pero esos cambios sustanciales precisos, lo que yo le llamo información dura, obviamente es la que la analiza un psicólogo. Entonces nosotros como abogados hay que darle ese enfoque jurídico de decir, bueno, ¿en qué lugar nos encontramos? Si hay afectación o no hay afectación. Hay todo eso, ¿no? Y bueno, como lo sabemos, ¿no? En algún momento, en un problema penal, como el artículo que estamos viendo ahorita, pues se va a necesitar trabajar en conjunto con los psicólogos y, bueno, determinar mediante una pericial de psicología forense, determinar, bueno, si se encontraron información dura para concluir que ya no requiere tratamiento, ¿no? Si se encontró información dura de que con la cual se puede concluir que ya han cesado, ¿no? Que el sujeto que dio origen, que las condiciones del sujeto cuando dio origen a esa imposición, pues ya no existen. Entonces, bueno, ¿cómo se puede considerar? En verdad, es fascinante ese medio de la psicología forense. Yo, en serio, me encanta mucho el trabajo de los psicólogos. Yo bueno, dentro de mi carrera tengo, como les comenté, 22 años y si hice 40 veces el polígrafo, fueron pocas y sé de lo que estoy hablando porque sé lo que es una prueba psicológica. 40 veces me hicieron pruebas psicológicas de poligrafías, socioeconómicos y etc, 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 ¿no? Y en diferentes lados, no solo en una institución y hasta de nivel internacional. Entonces, he tenido estudios al respecto, conozco un poco el tema, no soy experto, hago la aclaración, pero sí quiero entender, es importante, ¿no? Es muy bueno traer aquí, por ejemplo, la licenciada Juana nos menciona del documental del caso del Mataviejitas, ¿no? De la Mataviejitas, ¿no? Que le detonó ser una asesina serial. Pues imagínate qué pruebas de psicología forense le tuvieron que haber hecho esta persona. Bueno, claro, si lo permitió. Y bueno, cuál sería la información dura para que los psicólogos llegaran a la conclusión de qué fue lo que detonó ese actuar de esa persona? Qué tema tan interesante, en verdad. Y lo doy, casi no me gusta contestar preguntas porque, pero es interesante, es muy interesante porque yo, en verdad, yo estoy fascinado con la psicología forense y en verdad, mis respetos para todos los profesionales psicólogos y bueno, pues es su chamba, ¿no? También es una realidad, ¿no? Nosotros tenemos nuestra chamba como juristas, ellos tienen su chamba como psicólogos y bueno, pues vamos acompañados en este tipo de asuntos. Y bueno, es muy padre platicar estos temas y la verdad, bueno, tardé un poquito en este tema, pero la verdad es muy interesante. Y bueno, precisamente es por eso de estas conferencias. No venimos a leer el Código Penal, venimos a analizarlo y derivado de este análisis, ver qué nos podemos encontrar en los procesos penales. Todo mundo, hombre, es que audiencia de vinculación a proceso, audiencia de control de detención, etapa intermedia, juicio oral, individualización de la pena y ya. Apelación, amparo y no, existen otras cosas que pueden existir. Y bueno, eso lo contemplan los códigos. Y bueno, yo en lo personal sí les recomiendo muchísimo revisar su código penal de su entidad
de su entidad y van a ver que van a encontrar estas figuras. Bueno, efectos y procedencias del indulto, ¿no? Bueno, pues es un tema también, tema que pues, como lo conocemos, el indulto ahora sí que extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoriada, salvo el decomiso de instrumentos, como ya lo hemos mencionado, que esos tienen otro fin. También tenemos lo que son y lo que es la reparación del daño, que esa pues queda ahí por falta de cumplimiento si no lo han hecho, ¿no? Es facultad discrecional, ustedes lo saben, del presidente, del titular del Ejecutivo, conceder este indulto. Pues bueno, pues es un tema que va a estar muy complicado, que a lo mejor algún día se realice, pero bueno, lo de la ley lo estipula. Ahora vamos a hablar de la amnistía, ¿no? La amnistía extingue la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas en los términos de la ley que se dictara concediéndola. Bueno, la amnistía, pues hubo una ley, aquí se las voy a poner, es una ley que fue en abril de 2020, se publica una nueva ley, la ley de amnistía, ¿no? Donde se determina, vamos a ver unos artículos de cuáles delitos a nivel federal, pues existe la amnistía. Pero hay una parte bien interesante aquí en los transitorios que quiero comentarles, que dice: el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta ley. Ahorita vamos a ver varios delitos de esta ley federal. Pero de esta ley federal de estos delitos, lo que quiere decir estos transitorios es que los estados deberían de hacer otra ley de amnistía con relación a estos delitos que están mencionando ahí. Hice mi trabajo de búsqueda y bueno, pues sí hay algunos estados que tienen ley de amnistía, hay algunos que no. Y bueno, salvo en contrario que alguien lo tenga más presente el tema que su servidor, yo no encontré una ley de amnistía en la Ciudad de México. Pero si alguien la conoce o alguien la sabe o estoy equivocado, por favor, súbanlo al chat, lo vemos al final de la conferencia. Yo no la encontré, a lo mejor me equivoqué, digo, también es de humanos equivocarse, pero yo no encontré una ley de amnistía relacionada con los delitos que menciona esta ley, que ahorita vamos a ver los artículos, en la Ciudad de México. Pero si alguien los conoce, pues adelante, ¿no? Ok, bueno, ¿bajo qué delitos opera lo que es esto de la ley de amnistía? Bueno, se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes hayan ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia, bajo esos tres rubros, ¿no? Se ejercitó acción penal, procesados y o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal. Siempre que no sean reincidentes, si son residentes, no opera la ley de amnistía. Respecto del delito por el que estén indiciadas o sentenciados por los delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley en los siguientes supuestos. Y estos son los delitos que a nivel federal que contiene la ley de amnistía, ¿no? Ok. Primero, por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades previsto en el Código Penal. ¿Cuándo? Se impone a la madre del producto del embarazo interrumpido. Se impute a las y los médicos cirujanos, comadronas o parteras u otro personal autorizado de servicio de salud que hayan auxiliado la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia o con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido. Estaban hablando del tema del aborto, ¿no? Que es un tema que, bueno, no nos vamos a meter ahí porque vamos a acabar, yo creo que el domingo la conferencia, de que si está bien el aborto o no está bien, si se debe estar penalizado o no. Aquí lo contempla la ley de amnistía, ¿no? Que no se debe de ya llevar a cabo esta pena, esta sanción, que bueno, pues eso lo establece la ley federal, pero vean el transitorio, esta ley de amnistía habría que buscar
qué estados la tienen vigente. Yo sí vi algunos estados, sí vi algunos, porque yo me enfoqué a buscar en la Ciudad de México y yo no lo encontré. Si alguien lo tiene, alguien lo sabe, se encuentra o no se encuentra, o que sepan con información concreta que no hay de la ley de amnistía en la Ciudad de México, también es válido, ¿no? Bueno, también se encuentran que por medio del delito de aborto en cualquiera de sus modalidades previstos en el Código Penal se impone a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción por el delito de homicidio en razón de parentesco cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez en los supuestos previstos en la fracción primera que ya habíamos visto, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues eso son un ejemplo de lo que dice la ley de amnistía. También es importante leerla, pero también no lo olviden, hay que checar bien lo que digan los estados si tienen su ley de amnistía y ver, bueno, qué es lo que dice ahí. Ahora, como le dije, nos vamos a tocar el tema del aborto. Efectos y características, ahora vamos a hablar de la prescripción, ¿no? La prescripción es personal y se extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad. Para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. Entonces, la ley va a determinar en qué tiempo prescribe esta extinción de la pretensión punitiva o de la potestad de ejecutar las penas, ¿no? Existe esa prescripción. Ahora, fíjense, vamos a ver esta tesis, me pareció interesante. Esta habla de que el recurso de apelación contra la negativa del juez respecto al sobreseimiento por prescripción de la acción penal en la orden de aprehensión, no admitido bajo el argumento de que el inculpado no tiene legitimación para interponerlo por encontrarse evadido de la acción de la justicia y por ende que no está bajo la potestad jurisdiccional, transgrede el derecho fundamental del acceso de la justicia. Para empezar, quiero comentarles de la 10ª época. Es una tesis aislada y vamos a poner un ejemplo. Una persona está prófugo de la justicia, tiene un orden de aprehensión vigente y bueno, se da cuenta, ¿no? Él que pues ya va a prescribir la acción penal y pues mete la apelación, ¿no? Contra esa orden de aprehensión o el medio de impugnación que pueda, que se le sea viable, ¿no? Y bueno, pues pronunciarse al respecto del sobreseimiento, pues obviamente el juez pues no puede, tiene que admitirla, ¿no? El no admitirla, pues transgrede el derecho del acceso a la justicia. Ya el resultado que se obtenga de esa apelación, ese es otro rol, porque aquí habla de una no admisión. Entonces, admitirlo, no admitirlo, transgrede el derecho fundamental del acceso a la justicia. Otra cosa que se defina dentro de esa apelación. Y bueno, a mí me llamó la atención porque hay que también tener muy en cuenta ese análisis preciso de lo que es lo que está diciendo la tesis. La tesis está diciendo que de no admitirlo, transgrede el derecho fundamental del acceso a la justicia. Nada más. No está hablando de que cómo se va a tener que resolver, cuál va a ser la sentencia de esa apelación, simplemente el que no la admitan, ¿no? Entonces, es muy importante el análisis puntual de las tesis, no irnos luego con alguna cuestión de que, bueno, es que yo interpreto de esta manera, ¿no? Sí, también hay que interpretar las leyes y todo, pero no fuera de lugar, no fuera de lo que está estipulado dentro de esa tesis, ¿no? No salirte de esa esfera. Ahora, la resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte. La resolución en torno, bueno, pues es de oficio o a petición de parte, no la prescripción. Duplicación de los pasos para la prescripción. Los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito Federal. Si por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, hay que hacer una reforma, tendría que ponerse concluir la carpeta de investigación. Bueno, adelante dice la investigación, que podríamos interpretarlo de esa manera, el proceso o la ejecución de la sentencia. Entonces, se duplican
a quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito Federal. Y bueno, ¿cuánto puede pasar esto, no? Que una persona lleve un proceso penal en la Ciudad de México, obviamente a lo mejor existe un orden de aprehensión, están en términos de prescripción, pero eso se van a duplicar, por ejemplo, si esta persona se encuentra presa en otro estado por otro delito diverso y hechos diversos. Entonces, si está en otro lugar, pues no va a poder regresar al Distrito Federal. Entonces, en esos plazos se puede duplicar los plazos de la prescripción. Ahora, vamos a los plazos de la... ¿Cuándo prescribe la pretensión punitiva? Hay una prescripción. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos. En ellos se considera el delito con sus modalidades y se contará a partir de cuándo. Bueno, para el momento en que se consumó el delito, si es el delito instantáneo. Si el delito es instantáneo, desde ese momento que se cometió, desde ahí empieza la prescripción de la pretensión punitiva. En el momento que cesó la consumación, si el delito es permanente, cesó la consumación en delito permanente. Desde ahí se va a empezar a contar. El día que se realizó la última conducta en lo que respecta al delito que es continuado. Recuerden, el delito continuado es como el robo hormiga, ¿no? De una persona que trabaja en un supermercado y empieza a robarse 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol un día, el otro día y así. Eso en términos generales. En el momento en que realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa, ¿no? Desde ahí inicia la prescripción de la pretensión punitiva. El día que el agente del Ministerio Público de la adscripción haya recibido el oficio correspondiente en los casos que se hubiera librado orden de aprehensión o presentación respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Entonces, al momento que el Ministerio Público reciba esa orden de aprehensión, en ese momento empieza a aplicarse el tiempo para la prescripción de la pretensión punitiva, desde que la tiene ya el Ministerio Público, ¿no? Hay unas variantes que vamos a ver más adelante. En los delitos tipificados en el libro segundo, títulos quinto y sexto de este código, cuando la víctima fuera menor de edad, en el plazo de prescripción de la acción penal, empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima al momento que cumpla 30 años de edad. Este artículo es también tenerlo en la mira. Imagínense, la prescripción va a empezar bajo estos delitos, son delitos sexuales, al momento que la víctima, si es menor de edad la víctima, hasta que cumpla 30 años, va a empezar a poder hacerse la prescripción de la pretensión punitiva. Fíjense nada más que interesante. Ahora, plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar penas y medidas de seguridad. Es el siguiente rubro. Los plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y las medidas de seguridad serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en el que el sentenciado se sustraiga de la acción de la justicia. Si las penas o las medidas de seguridad fueran privativas o restrictivas de la libertad. En caso contrario, desde la fecha en que se causa ejecutoria la sentencia, ¿no? Entonces, aquí hay ya diferencias en lo que respecta a lo que es la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. Primero, cuando ya hay una sentencia y esa persona se sustraiga de la justicia, el día siguiente que él se sustraiga. Ejemplo, una persona está sentenciada por homicidio, está en el reclusorio y se fuga del reclusorio. Ese ya es otro delito, ¿no? Para empezar. Entonces, pero estaba cumpliendo una pena, pero se sustrajo de la acción de la justicia, ya está sentenciado. Entonces, al día siguiente va a empezar a correr el plazo de la prescripción pero solo de la potestad para ejecutar las penas. Ahorita vamos a ver algunos pequeños candados que tienen, o bueno, particularidades para unos delitos. Entonces, recuerden, es muy importante. Una cosa es
la pretensión punitiva y otra cosa es la prescripción de la potestad para ejecutar las penas, para que lo tengamos claro, ¿no? La pretensión punitiva es la acción para poder llegar a una sentencia y la potestad para ejecutar las penas es cuando ya hay una sentencia. Entonces, la diferencia que existe entre las dos acciones es importante tenerlos en el radar. Prescripción de la potestad punitiva, que es el buscar una pena, digo, en toda una investigación, cuando son los delitos por querella. Fíjense qué interesante, ¿no? Salvo disposición en contrario, obviamente, en otro ordenamiento legal, la pretensión punitiva que nazca de un delito que solo puede ser perseguido por querella del ofendido o algún acto equivalente, prescribirá en un año contando desde el día en quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 3 años fuera de esta circunstancia. Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Hay varios delitos por querella, un ejemplo, violencia familiar, ¿no? Esta persona, sea hombre o sea mujer, violencia familiar, y esa violencia familiar, pues, primer punto, ¿no? Eh, ¿Conocías la acción, el delito? Eh, ¿Es la persona que va a formular, sea hombre o mujer? Sí. ¿Tiene conocimiento del delito? Pues sí, porque pues, estuvo ahí presente, ¿no? Y tiene conocimiento de la persona de que lo ejecutó, bueno, que fue el que participó en ese momento, sí, ¿no? Su pareja. Entonces ahí cumple con esos pasos, ¿no? Y es un delito de querella. Pero a ti como abogado te llega esa persona y te dice, no, es que hubo violencia y todo eso. La primera pregunta que le tienes que hacer es, bueno, ¿cuándo ocurrió esa violencia? No, pues pasó hace 2 años. Entonces, prescribió la potestad punitiva conforme al Código Penal de la Ciudad de México. Y si esos hechos pasaron en la Ciudad de México, sí. Porque aquí dice que prescribirá en un año, ¿no? Tenían conocimiento del delito, sabían quién era, es un delito por querella, pero si en un año, si no, digamos, lo denuncias, pues va a prescribir la potestad punitiva. Y bueno, otro ejemplo, está una persona que bueno, pues eh, y llegaron a un contrato, pues, o iban a una futura compra, no conocía a la persona, pero le depositó, ¿no? Y ya no le cumplió. Pues va y levanta su querella, ¿no? Pues es que, pues es fraude, ¿no? Y bueno, pero no conoces a la persona, no, nada más conozco que tiene este número de cuenta y pues me dijo que fulanito, pues confié y se le deposité, ¿no? Pero no me dio los objetos. ¿Ok? Ahí no conoces al delincuente, ¿no? No tienes, pero tienes conocimiento del delito, ¿no? Y es un delito por querella. En ese caso, tienes 3 años fuera de esa circunstancia. Ha habido situaciones y hay que tener mucho cuidado con el cliente y preguntarle cuestiones de tiempos con estos delitos, ¿no? Hay, por ejemplo, uno que nos contaron que llega una persona y nos dice que era una asesoría, se le dio la asesoría y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, mira, se resulta que bajo un instrumento notarial se le autorizó a cierta persona de la familia a vender un inmueble y que en ese instrumento, pues resulta que ese bien inmueble al momento que lo vendiera iba a repartir 10 y 10 pesos, ¿no? Ok. Ya estaba ya todo para que se hiciera, se hizo la transacción, pero esta persona pues ya no dio los 10 y 10 pesos a cada uno. Entonces, bueno, pues es un delito eso. ¿Conoce a la persona? Sí.
¿Tenías conocimiento del hecho? Sí, porque pues está el instrumento notarial. Y bueno, ¿y cuándo sucedió? No, pues eso fue hace 5 años. Y tú le dices al cliente, no, pues ¿sabes qué crees? Pues prescribe el delito. ¿Qué diferencia hay a que tú le mientas, ¿no? Que le digas, no, si se puede hacer algo y empezamos con una iguala y ya le empiezas a cobrar cuando tú ya sabes que eso prescribió. Es más, tú lo presentas al Ministerio Público y el Ministerio Público se va a reír de ti si lo llegaran a presentar. Pero hay abogados que hacen esas malas praxis, esas malas prácticas, ¿no? Hay que formalizar bien nuestro trabajo y bueno, y luchar por nuestra dignidad, por nuestra gran profesión, que muchos pseudo abogados se han encargado de irla manchando, ¿no? De irla provocando ese malestar en la sociedad de que no confíen ni siquiera en hablar con un abogado. Y obviamente si no hablan con un abogado bueno, pues pueden caer luego en otras situaciones en la cual pueden perder su casa, pueden perder su automóvil, pueden perder muchísimas cosas por la falta de una buena asesoría o de un buen abogado. Entonces, ese tipo de actuaciones, bueno, yo no las comparto, espero que muchos de ustedes tampoco las compartan y hay que tener bien en cuenta esto, ¿no? Ya en esa ocasión, a mí cuando llegó un asunto así, se le dijo al cliente, sabes que eso ya prescribió, no se puede hacer nada y bueno, ¿no? Y uno, fíjate, por explicarle bien la situación al cliente, ahí me respondió, me dice, es que tú no sabes, tú eres un pésimo abogado y le digo, bueno, yo soy el que no sé qué sé y al final dije, si quieren que te roben, pues que te robe otro abogado. Yo, no. Entonces ya a los últimos 6 meses después habló diciendo que cómo le hacía porque le había dado dinero a un abogado y pues no había hecho nada. Y digo, pues yo no soy, yo no soy el que te hizo eso, fue otro abogado. Búscate otro abogado que te arregle el asunto porque según tú, yo no sé. Entonces, pues ya se acabó el término y ese tipo de clientes es mejor quitártelos de un lado, ¿no? Porque no te van a provocar puros problemas y o a lo mejor hasta coraje, ¿no? Ahora, ya sí, pero si entra en tiempo, ya la prescripción va a entrar con lo que respecta a los delitos que se persiguen de oficio. Entonces, tengan mucho cuidado aquí con lo que es la potestad punitiva de la prescripción de los delitos de querella, que esto se ajusta a los datos que te proporcione el cliente. Y sobre todo, yo lo tengo muy, muy en mente. Bueno, a ver, ¿cuándo tuviste conocimiento del delito? No, pues todo el día. Y segunda pregunta importante, ¿conoces quién fue? Pues entonces ahí es donde ya puedes partir, ¿no? Fuera de esos dos puntos importantes, obviamente bueno, primero que cumpla que sea de querella, ¿no? Y los dos puntos importantes es que cuando sucedió que tenías conocimiento del delito y si conoces a la persona que lo hizo, ¿no? Y ya fuera de esos dos términos, si no cumple con alguno de los dos, bueno, sería el que más obvio que deben de cumplir es el que si conoce al delincuente o no, pues ya entraría en los 3 años y ya tienes ahí un espacio, bueno, mira, no lo conoces, pero sí se ejecutó y bueno, sí se puede hacer la potestad punitiva y esto significa que sí puedes hacer tu denuncia de hechos ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes, ¿no? Ya cuando se inicien las investigaciones y ya cuando haya cumplido con este requisito de procedibilidad, pues obviamente ya estarías entrando en la prescripción de los delitos que se persiguen de oficio. Bueno, vamos con esta tesis, una tesis aislada, les digo, es una conferencia relajada, una conferencia en la cual pues nos venimos a aprender, a relajarnos un poco, a desvelarlos un poco en este gran viernes. La prescripción de la acción penal tratándose de delitos perseguibles por querella. Bueno, pues aquí viene la interpretación del artículo 107 del Código Penal de la ciudad actualmente artículo 110. Pues bueno, viene la explicación de cómo viene la definición. Es importante revisar las tesis aisladas, porque en algunas nos dice, bueno, así lo pronuncia la Suprema Corte, y sobre ese te bases y ya tú lo metes en tus argumentos y que lo interpretes, que le analices, que ahora sí que lo sustraigas la información dura, la información importante que te va a ayudar para que puedas
acepto argumento, ¿no? Entonces es muy importante porque muchas, si no solo en materia penal, en todas las materias, luego viene su definición. ¿Qué pasa ahí con la definición? Y bueno, te da te amplía el espectro de argumentación en pocas palabras. Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo penal, ¿no? Vamos a ver el tipo penal. Primero, la pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen de oficio prescribirá. Bueno, ¿cuánto prescribirá? Aquí nos dice, en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de 3 años, ¿no? Bueno, ese es la punibilidad. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que ya está sentenciada, ¿no? Bueno, ya tiene orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, no está en la Ciudad de México, es un delito que se persigue de oficio, y bueno, ¿qué pasa cuando esa persona, pues bueno, es buscada? ¿Cuándo va a prescribir? ¿Cuándo va a prescribir esa pretensión punitiva si tiene la orden de aprehensión y es homicidio calificado, ¿no? Entonces, por un ejemplo, ¿no? Si es de 20 a 40 años, lo sumamos, son 60, el término aritmético serían 30, ¿no? Entonces, esa pretensión punitiva podría terminar en 30 años, ¿no? Bueno, si sale de la Ciudad de México ya serían 60, ¿no? Pero bueno, pongámoslo que no se sale de la Ciudad de México, son 30 años. Entonces, es un ejemplo de cuál sería la prescripción de la pretensión punitiva cuando se trate de un delito que se persiga de oficio. En esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otras diversas, o también puede haber que existan otros delitos o haya existido un concurso de delitos, y bueno, pues esa es la parte donde puede existir, y bueno, ya se tiene identificada la persona, ya hay un orden de aprehensión, y bueno, pues en esa modalidad, ¿no? La prescripción punitiva respecto a los delitos que se persiguen de oficios también en 1 año si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. O sea, ahí termina la prescripción en 1 año, pero con una pena que no tenga pena privativa de libertad. Tratándose de conductas descritas en el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 181 bis, que se habla de la cópula con menores de 18 años, de este código, las penas serán imprescriptibles. Entonces aquí es importante tenerlo en mente, ¿no? Para ese delito, en particular el 181 bis, las penas serán imprescriptibles, o sea que ahí no va a haber una prescripción. Entonces, para que lo tengan en mente y bueno, lo conozcan, cuál es el tipo de delito que no prescribe. Para los delitos previstos en los títulos 18º, 19º y 20º, que habla de delitos de servidores públicos del Código Penal de la Ciudad de México, la prescripción será por un plazo igual a la mayor de las sanciones que corresponde al delito de que se trate. Asimismo, se interrumpirá la prescripción cuando el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia. Fíjense este detalle bien importante. La prescripción va a ser con la pena mayor, por ejemplo, cohecho, ¿no? Cohecho que lo realizó un servidor público y una orden de aprehensión, el libro de cohecho, pues, la máxima pena, un ejemplo, son 10 años, es un ejemplo, no sé cuál sea ahorita, no me acuerdo. Pues esa la prescripción sería en 10 años, pero se va a interrumpir si se sustrajo de la acción de la justicia. Si hay un orden de aprehensión, pues no se encuentra dónde está, y pues ya en ese momento no se va a interrumpir, o sea, perdón, se interrumpe la prescripción. Esto quiere decir que no va a prescribir. Y bueno, pues entonces para los delitos de servidores públicos en la Ciudad de México, que se están sustraídos de la acción de la justicia por delitos de los que están refiriendo, pues no va a prescribir. Ya tenemos un segundo supuesto en el cual no prescribe la prescripción punitiva. ¿Qué pasa en los concursos de delitos, no? Cuando prescriben el concurso de delitos, ya lo habíamos comentado desde el principio de la conferencia. En los casos de concurso ideal,
una sola acción, varios delitos, para que estemos en el mismo canal. En el concurso ideal de delitos, la pretensión punitiva prescribirá conforme a las reglas para el delito que merezca la pena mayor. O sea, son una sola acción, varios delitos. Dentro de esos varios delitos, el que tenga la pena mayor, pues va a partir de ahí, ¿no? Va a prescribir bajo esa temporalidad. En el caso de los concursos real, varias acciones, varios delitos, los plazos para la prescripción empezarán a correr simultáneamente para cada uno de los delitos. Por ejemplo, si son 2 delitos, por ejemplo, lesiones, robo y lesiones, ¿no? Un ejemplo. Y bueno, de esos robo y lesiones, pues va a prescribir simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, y por separado, ¿no? Y se atenderá, si es por oficio, cuál sería la media aritmética de cada uno y de cada uno su media aritmética, pues esa sería la cantidad de años que se necesitaría para que prescribiera la pretensión punitiva. ¿Ok? Bueno, ahora, necesidad de resolución o declaración previa. Cuando para ejercitar o continuar la pretensión punitiva sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable. Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiera previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen dentro de los términos del artículo 111 de este código interrumpirán las prescripciones. Existen otros elementos que ya iremos analizando, ya conforme vayamos avanzando en los delitos. Bueno, pues es que se declare esa interrupción, ¿no? O sea, ¿cuándo puede ser que se determine vía judicial que interrumpa la prescripción? Y puede ser vía judicial. Entonces, imagínense el procedimiento que se tenía que hacer. Entonces, es lo que yo les comentaba. El análisis nos permite identificar a lo mejor otros procedimientos que los contempla el Código Penal. Y bueno, ¿quién buscaría una interrupción de la prescripción? Pues en este caso, la víctima, ¿no? Y nosotros como abogados, como asesores jurídicos, tendríamos que tener conocimiento de, bueno, ¿cuándo podríamos interrumpir esa prescripción? Y bueno, puede ser por una declaratoria, como aquí lo determina el código, ¿no? Interrupción de la prescripción de la prescripción punitiva. La prescripción de la prescripción punitiva se interrumpirá por las actuaciones que practiquen en la averiguación del delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean estos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada, ¿no? Entonces, se puede interrumpir bajo investigación de sujetos que a lo mejor desconocen todavía. Tiene lógica, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poner una prescripción de alguien que no conoces, ¿no? O sea, no, eso no tiene, digo, viabilidad. O sea, aquí no, o sea, va a haber una interrupción, pues no sabes quiénes son, no se practiquen algunas diligencias contra persona determinada, pues no, o sea, va una investigación en curso. Un ejemplo, una persona son acusadas, por ejemplo, de tráfico de armas, ¿no? O de tráfico de órganos, ¿no? De un delito grave, de oficio. Y ese delito, pero no tienes bien identificadas las personas, pero estás ahorita en la investigación. Entonces, no por el hecho de que la carpeta de investigación se abrió en el 2000, quiere decir que para el 2005, si no tienes identificadas las personas, pues podías entrar ya con 5 años que sean enfocadas a la prescripción del delito. Eso no puede suceder. Entonces, si si tiene identificado, si llegas a un orden de aprehensión, ya ahora sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y se tendría que hablar de cuál sería la media aritmética de ese delito para poder determinar cuál sería la prescripción. Pues cuando no se conoce bien quién, pues no se puede hablar de la prescripción. La prescripción de la pretensión punitiva se interpreta también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, ¿no?
hay un delito de una persona que cometió en México, hay orden de aprehensión, pero esta persona es detenida en el extranjero, lleva un proceso en el extranjero, y bueno, pues hay un requerimiento por parte del Ministerio Público de la Ciudad de México, no sé, al estado de Texas, donde está esa persona detenida, y requieren el auxilio o que se practique la diligencia para obtener su extradición internacional. En ese momento hay una interrupción de la pretensión punitiva, ¿no? Y por el requerimiento de entrega del inculpado, formalmente haga el Ministerio Público a la otra entidad federativa, de donde aquel se refugie o se localice o se encuentre detenido por el mismo delito o por otro. Lo mismo pasa en los estados. Entonces, ahí existe una interrupción y si está detenido en Estados Unidos y va cumpliendo una pena y cumplió 10 años, esos no se contabilizan dentro de la pretensión punitiva. O sea, ya te echaste 10 años y si acá ya tienes orden de aprehensión por un delito de 40, te avientas acá 40. Y estás en otro estado detenido por otro delito, se interrumpe aquí en la Ciudad de México. Si te ya tuviste 5 años, pues se te da tu cumplimiento de orden de aprehensión, te vienes a la Ciudad de México, pero esos 5 años no van ni contados a la pena ni nada, o sea, no, se interrumpe la pretensión punitiva. Y en la sentencia va a estar para esos hechos. Si te sentencian 10 años, no puedes alegar, no, pues que ya tuve 5 presos, pues no tiene que ver. Son dos sentencias diferentes, son dos hechos diferentes, son dos investigaciones diferentes. Entonces, es importante tener eso en cuenta. En el primer caso también se interrumpirá con las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción hasta que en tanto ésta niegue la entrega o desaparezca la situación legal del detenido. ¿Qué motiva el emplazamiento de su entrega? Cuando existe una entrega y no según un aplazamiento a las autoridades en las cuales se solicita que se entregue a esta persona con orden de aprehensión, por ejemplo, pues bueno, pues si la niegan o algo, pues también se va a interrumpir en ese momento, pero bueno, como ya tenemos el artículo anterior que habla de forma general, pues bueno, si no quieren entregarla o la desaparecen en situación legal, pues deberán informar al Ministerio Público, ¿no? Y ya en ese momento de todos modos sigue la interrupción. Si se dejara actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia. Entonces el Ministerio Público, si ya no hace nada en un año, pues si dejara de actuar, pues en ese preciso momento empezaría la prescripción. Pero bueno, las investigaciones siempre van corriendo, siempre hay nuevos documentos, nuevas solicitudes, y obviamente pues eso es muy improbable que pueda pasar. Bueno, pero puede pasar. No opera la interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, contados a partir de los momentos que refiere la fracción 1/8 del artículo 108, los plazos para la prescripción de este código. Entonces, hagan de cuenta que va corriendo una prescripción y ya llega a la mitad de su tiempo para cumplirse. Si se llega a ese momento, ya no va a operar la interrupción. Por ejemplo, si son 15, son 20 años, ¿no? Para prescriba, llega al año 10, al momento del año 10 con un día, en ese momento ya no va a poder interrumpirse, continuará su camino y no operará la interrupción. Entonces, eso también es importante que tengamos conocimiento. Puede ser que una situación se encuentre en ese lado. Lapso de prescripción de la potestad de ejecutar penas. Ya vimos la pretensión punitiva, ahora vamos a hablar de la potestad de ejecutar penas. Salvo disposición legal en contrario, la potestad para ejecutar la pena privativa de libertad o medida de seguridad prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a 3 años. Entonces recuerden, la potestad punitiva no hay sentencia, y la potestad de ejecutar de penas, sí hay sentencia. Y bueno, aquí, bien sencillo, va a prescribir al que se fijó en la condena, ¿no? Por ejemplo, una persona que estaba por homicidio calificado, 35 años de sentencia ya ejecutoriada y se fuga del penal, pues
35 años dura la prescripción, así nada más. La potestad para ejecutar la pena de multa prescribirá en un año. Para las demás sanciones prescribirá en un plazo igual al que deberían de durar estas, sin que pueda ser inferior a 2 años. Entonces, para la multa va a prescribir en un año, ¿no? O sea, esa multa que se establece dentro de la sanción. La potestad para ejecutar las penas que no tengan temporalidad prescribirá en 2 años, y la de reparación del daño en un tiempo igual a la de la pena privativa de la libertad impuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no se especifica cuándo se termina la potestad de la reparación del daño, y esta pues tiene un tiempo igual a la pena privativa de la libertad. Si una persona dura 30 años, pues aquí el artículo menciona que en los 30 años pues se va a terminar la potestad de ejercer la reparación del daño. Pues este artículo, por ejemplo, sí es debatible desde mi punto de vista, porque la reparación del daño se tiene que hacer sí y solo sí, nada más. Y con argumentos de tratados internacionales y diferentes cosas cuando buscas otra vía, ¿no? Y como lo comenté al principio de la conferencia, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación que se nos suscite. Tenemos que ir un paso adelante, 2 pasos adelante, porque es importante ver lo que puedes encontrar, ¿no? Y es un ejemplo de eso: eres asesor jurídico, cumplió una pena de 5 años, no tiene para reparar, para pagar una reparación del daño, sale de esos 5 años. ¿Qué puedes hacer? ¿No? O sea, ya el juez ya dijo que paga el daño y es una cantidad tal, ¿no? 10 pesos, un ejemplo. Pero no tiene para pagar 10 pesos. ¿Qué opciones te quedan? ¿No? Muchos dicen, no, sí, hay diversas acciones a nivel penal, la forma de pedir y todo, sí, pues por mí pueden decir lo que quieran. Pero si la persona no tiene para pagar esos pesos, no los va a pagar. Y aunque los tuviera, porque puede ser que sí los tenga, o familiares que lo tengan. ¿Cuál sería la parte civil? Aunque es muy tedioso, digamos, va a continuar la víctima, pues, pensando que pues no le van a reparar el daño, pero eso sería igual a no hacer nada. Eso sería, ¿qué sería por hacer, no? Ahora, los plazos serán contados a partir de la fecha de la que cause ejecutoria la sentencia. Ahora, cuando el sentenciario hubiera extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto el tiempo como el que le falte a la condena. O sea, eso es normal, lleva 10 años de prisión y es 20 años la sentencia, pues tiene que hacer los otros 10 años. O sea, no le ayuda al haber cubierto cierta parte, ¿no? Interrupción de la prescripción de la potestad para ejecutar una pena. Bueno, ¿cuándo puede haber una interrupción en esa prescripción? La prescripción de la potestad para ejecutar la pena o medida preventiva de la libertad solo se interrumpe con la aprehensión del sentenciado. Al momento de que existe la aprehensión del sentenciado, pues se interrumpe, aunque se ejecute por otro delito diverso, ¿no? O por la formal solicitud de entrega del Ministerio Público haga de otra entidad en el que se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue dicha entrega y o desaparezca la situación legal del detenido que motive aplazar su cumplimiento. Y bueno, pues aquí también, o sea, si se encuentra en otro estado detenido, pues ahí se va a interrumpir la potestad de ejecutar esa pena. ¿Qué quiere decir? Que si tiene una pena de 10 años y pasan 5 años, va a seguir con 10 años, o sea, no, ahí se va a quedar, digo, quieta, ¿no? No, se va a interrumpir la prescripción, o sea, no va a poder operar la prescripción cuando esté detenido en otro lado. Y bueno, se interrumpe la prescripción también porque pues, ya no va a haber prescripción, pues ya está detenido, ¿no? Porque un orden de aprehensión, que eso ocurre cuando ya existe una sentencia. Interrupción de la prescripción de potestad para ejecutar la pena o medida de seguridad. La prescripción de la potestad de las demás sanciones se interrumpirán cuando cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas.
También se interrumpirá la prescripción de las penas pecuniarias por las promociones que el ofendido o persona en cuyo favor se haya decretado dicha reparación hasta ante la autoridad correspondiente y por las actuaciones de esa autoridad realice para ejecutarlas, así como por el inicio del juicio ejecutivo ante autoridad civil, usándolo como título la sentencia condenatoria correspondiente. Entonces, pueden existir una interrupción de la prescripción bajo otras modalidades y bueno, pues empezará también con un acto de la autoridad competente, ¿no? En este caso puede ser un órgano jurisdiccional, un juez, en el cual pues se le tenga que decir, bueno, cuál eh, cuál sí pueden prescribir, ¿no? Cuál se interrumpe, cuál se deberían de interrumpir. Y bueno, tendrá que ser casos muy especiales porque recuerden que en esta pretensión de esta prescripción, esta o interrupción de la pretensión para ejecutar la pena, pues existe una sentencia, ¿no? Hablar de una autoridad competente para resolver la extinción. La extinción de la pretensión punitiva será resuelta por el titular del Ministerio Público. Esto quiere decir una parte más arriba, durante la averiguación o la investigación. Y en su caso, el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso. Se puede buscar la extinción de la pretensión punitiva. Bueno, pues, ¿cómo se extingue, no? ¿Qué datos tendrías que tener o qué tendrías que hacer para que fuera el Ministerio Público o en su caso el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso? Bueno, digo, pero hoy en día, como lo saben, el sistema penal acusatorio pues tiene ya sus términos bien definidos dentro de todo lo que es el proceso penal. La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad corresponde al órgano judicial competente. Él es el que va a determinar si existe una extinción de potestad de ejecutar las penas. Y bueno, de extinción, pues ya vimos cuáles son los tipos de extinción que se pueden ocurrir. ¿Ok? Facultad jurisdiccional en la ejecución. Si durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad se advierte que se habían extinguido la pretensión punitiva o la potestad de ejecutarlas, tales circunstancias se plantearán vía incidental ante el órgano jurisdiccional que hubiera conocido el asunto y resolverá lo procedente. Entonces, pueden pedirse vía incidental, nada más que aquí hay un punto que hay que señalar. Se tiene que pedir al órgano judicial que conoció el asunto, ¿no? Esto también sería como que algo muy raro, porque aquí está hablando que si durante la ejecución de la pena, o sea, ya una sentencia, se advierte que se había extinguido la pretensión punitiva. Entonces, ya en sentencia te puedes dar cuenta, oye, pero ¿por qué está sentenciado? O sea, ya había extinguido la pretensión punitiva. Lo tendrías que hacer vía incidental ante el juez que conoció el asunto y ese mismo resolverá. Fíjense lo interesante de este asunto y verdad nos da muchos supuestos que nos podemos imaginar y obviamente pues siempre ir un paso adelante. Recuerden subir su número telefónico para pertenecer a grupos vampiro y si gustan la presentación, enviárselas por correo electrónico, suban su email para que les haga llegar y en verdad muchísimas gracias. Extinción por supresión de tipo penal. Bueno, ¿qué es la supresión del tipo penal? Cuando la ley suprime un tipo penal, se extinguirá la potestad punitiva respecto o de la de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, ¿no? Se pondrá en absoluta e inmediata libertad al inculpado o al sentenciado y cesarán de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia. Entonces aquí es cuando ya deja de existir esa ley penal, digamos, esa norma penal ya fue suprimida, no está dentro del Código Penal, en ese momento queda en libertad y todos los derechos, todos los efectos de ese procedimiento ya no existen. Non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea en el juicio, se le absuelve o se le condene. Cuando existen en contra de la misma persona y por la misma conducta dos procedimientos distintos, se archivará y se sobreserá el de oficio el que se haya iniciado en segundo término. El que se inició en segundo término, se sobreseerá. Ese sí, ya tiene uno, ¿no?
Una sentencia y un procedimiento distinto se archivará y se sobreseerá de oficio el procedimiento distinto. Dos sentencias dictadas en procesos distintos se hará de la declaratoria de nulidad de la sentencia que corresponda en el proceso que se inició en segundo término y se extinguirán los defectos. Entonces, cuando hay dos procedimientos penales de los mismos hechos, el que se va a extinguir es el segundo, que es el que se va a extinguir y ese ya va a detener todos los efectos, ningún efecto legal va a tener. Y bueno, es interesante todas estas figuras que vimos hoy porque nos determinan, bueno, cuándo van a terminar, cuándo prescriben, cuándo en verdad la pretensión punitiva, la pretensión de la ejecución de la pena. Recuerden, pretensión punitiva es cuando inicia la investigación, no hay sentencia. Y bueno, la pretensión de ejecución de pena es cuando ya se tiene una sentencia. Suban su correo electrónico si gustan la presentación, suban su número telefónico. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Espero que les haya gustado. Somos poquitos, pero con muchas ganas de aprender. Y bueno, ya mañana veremos cómo nos va durante el día. Voy a estar ahí trabajando en otros asuntos, pero voy a estar tomando muchas ganas para ver si mañana vemos lo que es el delito de homicidio ya como delito en especial en el Código Penal de la Ciudad de México, pero ya con este enfoque que acaban de ver ustedes, con un enfoque de tesis, con un enfoque de análisis. En este caso vamos a ver, bueno, ¿cuándo es una tentativa de homicidio? ¿Cuál sería la pena en una tentativa de homicidio? Vamos a ver un poco el tema de la tentativa, bueno, de la intercriminis, que bueno, ¿cuándo se considera una tentativa? Bueno, ¿qué datos se necesitan para obtener una tentativa? Muchísimas gracias. Si no es este sábado, será el próximo, pero siempre estaremos haciendo conferencia vampiro para ustedes. En verdad, espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias. Permítanme un momento, por favor.